Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí una vez más, ¿verdad? Para poder estudiar nuestra clase de esta semana y estamos en nuestro estudio bíblico número 17 y estamos en un nuevo tema trimestral, estudiando hasta lo último de la tierra. Ese es el tema. Y el título de nuestra clase de hoy es Evangelizar, no judaizar. Nuestra base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Hechos, el capítulo 15. Vamos a estar viendo los versículos del 1 hasta el 32. Amén. Y los eventos que vamos a estar hablando hoy son de mucha importancia para nosotros, no solamente para aquella iglesia, ¿verdad?, de la cual se va a estar hablando aquí, sino también hoy en día para nosotros, ya que va a tratar con una situación. Una vez que los apóstoles llegaron nuevamente a Antioquía de Siria, luego de su primer viaje misionero. Vamos a ver lo que nos dice nuestro pensamiento central. Y dice que el primer concilio realizado en Jerusalén es una advertencia de que los líderes cristianos deben de mantenerse en estado de alerta. ¿Para qué? Para que la enseñanza doctrinal de la iglesia se mantenga saludable. Gloria a Dios. Y nuestro texto áureo se encuentra en Hechos 15:10 y dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y siempre tenemos tres objetivos en toda clase. Así que el número 1 dice que podamos tener una plena convicción en Cristo. Y el segundo, desarrollar su confianza en las autoridades jerárquicas de la iglesia. Y el tercero y último, participar en la evangelización de las naciones. Vamos a leer entonces, hermanos, los versículos del 15:1. Vamos a comenzar. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidéis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y así comenzamos. Amén. Te damos gracias, mi Dios, gracias por esta oportunidad, este momento que tú nos permites una vez más reunirnos a través de este medio, Señor, y poder estudiar de tu palabra lo que tú tienes para nosotros hoy. Espíritu Santo, mira, te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, que tú nos des entendimiento, Padre, que tú nos ayudes a poder comprender, Señor, esta clase con claridad, Señor, lo que tú nos quieres hablar, Padre Santo, y pedimos que seas tú fortaleciendo y ayudándonos, Padre, a permanecer firmes en ti, Señor, a tener esa convicción en ti, Padre.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, evangelizar, no judaizar. Ese es nuestro título de la clase que vamos a ver hoy. Y mis hermanos, es un tema claro que significa que el judaizar no es lo mismo que evangelizar. Amén. Judaizar es una cosa y evangelizar es otra. Entonces, ¿por qué se le llama judaizar? Porque vemos que en la primera iglesia se levantaron judíos que eran cristianos, judíos que habían aceptado a Jesús, pero no querían dejar ir su atracción a la ley. Y el problema, hermanos, era que ellos querían que otros hicieran lo mismo que ellos, basándose en esa ley antigua. Eso es lo que significa judaizar. Tratar de a veces a la fuerza hacer que las personas acepten algo que no era correcto, que no se necesitaba para la salvación. Hoy en día, mis hermanos, nosotros sabemos que somos salvos únicamente a través de nuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ya no se basan ni en ritos o en cosas que nosotros podamos hacer para poder ganar la salvación. No, mis hermanos, únicamente teniendo nuestra fe puesta, nuestra convicción en Jesucristo. Y si Cristo nos acepta y nos ha limpiado con su sangre, nuestra fe y nuestra confianza está en Él. Amén. Bendito sea Dios. Así que la enseñanza que vamos a tener hoy a través de este estudio es cómo el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles a no imponer sobre los cristianos las exigencias de la ley. Gloria a Dios. Vamos a ver 3 puntos en este día. Así que el primer punto nos dice: el legalismo atenta contra la obra del Espíritu Santo. Y el inciso A: ¿cómo el legalismo atenta contra la obra del Espíritu Santo? Inciso A: impone la ley judaica innecesariamente. Entonces, como leímos en los versículos 1 y 2, vemos que Pablo y Bernabé acababan de regresar de su primer viaje misionero, ¿verdad? Regresaron a la iglesia de Antioquía de Siria, tal como nos dice al final del capítulo 14 de Hechos. Allí nos dice que en los versículos 27 nos dice que habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahí se nos muestra cómo ellos ya habían regresado de ese primer viaje que habían hecho al salir y compartir la palabra de Dios. Amén. Todas las cosas que Dios estaba haciendo a través de sus vidas. Llegaron a esta iglesia de Antioquía y empezaron a informar, empezaron a testificar de todo lo que Dios había hecho por medio de sus vidas, amén, usándolos a ellos como instrumentos. Como Dios, dice, había abierto la puerta de fe a los gentiles. Estuvieron en esa iglesia cerca de 1 año compartiendo con los hermanos de esa iglesia en la fe, y así también va compartiendo la palabra, ganando a otros para el reino de Dios. Y por su parte nosotros, mis hermanos, vemos que los judíos, viendo que se estaba desarrollando el cristianismo entre los gentiles, percibieron esto como una amenaza para su fe y para sus tradiciones.
ya que los judaizantes que habían procedido de Jerusalén se fueron a Antioquía para ver, para observar lo que estaba pasando allá. Y el mensaje que ellos traían hacia los creyentes gentiles era totalmente diferente a lo que Pablo y Bernabé estaban compartiendo. Lo que ellos decían es que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Entonces vemos que inmediatamente Pablo y Bernabé se dieron cuenta que estaban siendo esto un ataque contra la libertad espiritual de los creyentes gentiles. Esta falsa enseñanza que ellos estaban trayendo, mis hermanos, estaba poniendo toda la eficacia de la salvación en el estricto cumplimiento de un mero acto externo, como era la circuncisión. Amén. Por consiguiente, vemos que de ninguna manera ellos podían permitir que estas personas siguieran con esa falsa enseñanza, ¿verdad? Trayendo confusión a los gentiles. Ellos no podían permitir que los predicadores de la libertad cristiana y de la fe en el completo acto redentor de Cristo, que tales enseñanzas se siguieran dando. Ellos no podían permitir que esto siguiera propagándose, porque lo único que estaba haciendo era causar inestabilidad, inseguridad entre las congregaciones gentiles. Y lamentablemente, mis hermanos, vemos que este cristianismo farisaico ha seguido perjudicando hoy en día a la iglesia. En Antioquía, debido a esa situación, vemos que se nombró una delegación que viajaron a Jerusalén para poder llevar esta situación, para poder exponer este problema ante los otros apóstoles, ¿verdad? Y la comisión vemos que fue integrada primeramente, ¿verdad? Fueron Bernabé y Pablo, y también fueron algunos hermanos de esa iglesia de Antioquía, y posiblemente fueron también algunos de los que habían traído esta falsa doctrina. Recordemos que estos venían de Judea, estos falsos maestros, y en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en capítulo 2, usted puede leer con más detalle para poder entender mejor todo esto que pasó. Entonces nosotros, como les decía, nuestra salvación es únicamente a través de la fe de Jesucristo. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer. En ese momento ellos también no podían entender de que ellos habían aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Pero aún seguían con esas falsas enseñanzas de que querían seguir todavía la ley antigua, ¿verdad? Que querían que se circuncidaran también los gentiles para que pudieran ser salvos, y eso era una falsa enseñanza que los apóstoles no podían permitir que se siguiera enseñando o que se siguiera compartiendo entre los hermanos. Ahora vamos a ver cómo el legalismo atenta contra la obra del Espíritu Santo. Inciso B, no celebra la conversión de otros pueblos. En los versículos 3 y 4 nos dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé, mis hermanos, eran personas respetados y reconocidos por la congregación de Antioquía. Y tal vez con esto hubiera sido suficiente, ¿verdad? Que tan solo su intervención para poder tranquilizar a los hermanos. Mas, sin embargo, podemos ver aquí la actitud que había en estos siervos de Dios, quienes al darse cuenta de la importancia que había en este problema, en este asunto que se había levantado, que prácticamente era la base doctrinal del cristianismo, ¿qué hacen? Dice que deciden acudir a Jerusalén para poder así consultar con las autoridades de esa iglesia. ¿Para qué? Para que juntos pudieran tomar la mejor decisión, la decisión más apropiada. Y esta actitud, mis hermanos, lo que hace es servirnos de ejemplo para nosotros como congregación, ya que es importante señalar que los problemas que ocurran en una congregación no solamente deben de verse y comentarse, sino que deben de buscarse algunas alternativas de solución, algunas alternativas de cambio. Amén, que sean apropiadas, que puedan encontrarse una solución. Entonces vemos aquí que la comisión sale hacia Jerusalén. Amén. Todos ellos salen para allá con la aprobación de la iglesia. Aquí Lucas nos informa que mientras ellos iban camino a Jerusalén, pasaron por estas ciudades de Fenicia y Samaria. Y imagínense, en todas partes donde ellos iban, testificaban, informaban, ¿verdad? De cómo Dios había abierto esa puerta de la fe y daban las buenas nuevas de la conversión de los gentiles. Y los hermanos se gozaban, se alegraban, ¿verdad?, de saber lo que Dios estaba haciendo. Gloria a Dios. Entonces aquí, por el desarrollo de los eventos que van a pasar más adelante, que están en este capítulo, sabemos que Pedro, Juan y Jacobo eran los apóstoles que estaban encargados de la obra en ese lugar, en Jerusalén. Allí vemos que testificaron de todas esas conversiones ocurridas mientras ellos visitaban en misión, ¿verdad?, compartiendo la palabra a los pueblos y ciudades gentiles. Esto, mis hermanos, sin duda llenó de gozo, de alegría, de regocijo a la mayoría de los hermanos que estuvieron allí, que tuvieron la oportunidad de escucharlos. Amén. Entonces, ahora vamos a ver el punto número 2, y nos dice que los testimonios de la obra de Dios son irrefutables. Son irrefutables. Inciso A, judíos y gentiles con la misma experiencia. Para ello vamos a ver los versículos del 5 al 12. Y nos dice la palabra: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ¿es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés? Se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces ahora vemos, dice, judíos y gentiles con la misma experiencia. Para la mayoría de los hermanos, ¿verdad? Los cristianos que se encontraban allí al escuchar las noticias acerca de los que se habían convertido al cristianismo en ese primer viaje misionero que había hecho Pablo y Bernabé, fue un motivo de gran gozo. Mas, sin embargo, vemos que algunos no simpatizaron con esto, ¿verdad? No les gustó esta idea, no estuvieron contentos con el informe, sino que ellos insistían, mis hermanos, en que era necesario que los gentiles que se habían convertido fueran circuncidados y que guardaran la ley de Moisés para ser salvos. Pero Pablo, quien había sido verdaderamente un fariseo, ¿verdad? Que había sido extremadamente celoso, así como había sido enseñado, pero vemos que después de haber recibido la revelación, ¿verdad? Dios mismo, Jesucristo mismo, fue el que se le reveló a él. Si nosotros conocemos su historia, que él es el que iba y arrastraba, ¿verdad?, a los cristianos, iba en busca de ellos para matarlos, pero cuando iba camino, ¿verdad?, a Damasco, es cuando tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, y es cuando mismo Jesucristo se le revela, le trae esa revelación del Evangelio a su vida. Entonces él, mejor que nadie, quien había sido un fariseo, ¿verdad?, él sabía que el cristianismo no era una continuación del judaísmo, sino que el cristianismo es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces, en esta reunión de Jerusalén vemos que intervino también el apóstol Pedro, quien les recuerda a los que se encuentran ahí escuchando que Dios es el que lo había escogido para que por medio de él los gentiles escucharan las buenas nuevas, que escucharan el Evangelio y que creyeran en el Señor. Entonces, allí él empieza a dar el testimonio y empieza a contar cómo el Espíritu Santo fue derramado también para los gentiles cuando él vino a la casa de Cornelio. Amén. Esto usted lo puede ver en Hechos capítulo 10. Y como este claro ejemplo de que la voluntad de Dios, mis hermanos, era que los gentiles también escucharan este evangelio y que creyeran, y los que creyeran en él fueran admitidos sin ningún otro requisito más que la fe en él. Amén. Más que la fe y aceptar la obra que Jesucristo había hecho al morir en la cruz, al redimirnos, y que ahora por fe en Jesucristo, ahora nosotros podíamos ser salvos. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer, ninguna obra para alcanzar la salvación. Es únicamente a través de Jesucristo, es el único medio para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, dice que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, ¿verdad? Mientras Pedro estaba dándoles la palabra, mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo vino sobre todos los que se encontraban ahí en Cesarea. Y como conclusión a su intervención, ¿verdad? Cuando Pedro también habló aquí, cuando Pedro intervino, él insistió en que ningún judío era capaz de cumplir en totalidad o en su cabalidad
todos esos requisitos que la ley tenía, por lo que tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Lo que tenían que hacer, ¿qué era? Era aceptar con toda humildad ese camino de la gracia y de la fe, y no el de los esfuerzos propios como lo exigía el judaísmo. Entonces, ya no hay nada, mis hermanos. El Evangelio de Cristo es un evangelio de fe. No se necesita añadir nada. Ya no hay nada que nosotros podemos hacer. No es por ningún esfuerzo que podamos hacer para ganar la salvación. Únicamente por gracia, únicamente por fe en Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora vamos a ver el punto B. Dice, el plan de Dios incluye a los gentiles, y los versículos del 13 al 21. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Las palabras que fueron expresadas aquí por el apóstol Pedro, mis hermanos, en realidad fueron palabras sazonadas, ¿verdad? Palabras dichas con sabiduría, que fueron guiadas por el Espíritu Santo. Por eso cuando él habló, dice que toda la multitud que hizo se quedó escuchando. Dice que la multitud cayó. Pablo y Bernabé aprovecharon esa oportunidad para poder seguir testificando, seguir hablando de los milagros, ¿verdad? De las cosas que Dios hacía, del poder del Espíritu Santo usando sus vidas. Entonces la asamblea escuchó la voz de Jacobo, ¿verdad? Una voz con autoridad. Y al intervenir fue muy importante, y en este primer concilio, ya que Jacobo era un hombre muy respetado y conocido porque él era un hombre riguroso, que era apegado a la ley. Dice que habló de los creyentes gentiles como pueblo de Dios, un título que solamente se le daba al pueblo de Israel. Él hizo referencia a Amós 9, los versículos 11 y 12, donde el profeta en esos versículos lo que hace es advertir de manera escatológica que lo que pasaría en los postreros días, ¿verdad? Donde Dios haría que los gentiles también tuvieran esa oportunidad de invocar el nombre de Dios Altísimo, el nombre de Jehová, para poder compartir las mismas bendiciones con el pueblo de Israel que había sido restaurado, ¿verdad? Sin necesidad de exigirle lo que los judaizantes estaban predicando, esa falsa enseñanza que ellos estaban propagando. La conclusión a la que llegó Jacobo fue de que no se les estorbara la conversión a los gentiles, mas sin embargo sí les dijo que era necesario que se hicieran algunas recomendaciones, ¿verdad?, a los creyentes gentiles. ¿Para qué? Para que pudieran tener ese respeto
ese respeto hacia los hermanos judíos para que la relación con ellos estuviera bien. Y este era el aspecto práctico que ellos encontraron para solucionar este problema. Lo que dijeron era que no comieran de la carne que habían sido sacrificada a ídolos, que se guardaran de esto, porque esto era costumbre entre los pueblos no judíos. Pablo discute esto, mis hermanos, con más detalle en Primera de Corintios capítulo 8, los versículos 1 al 10, y también el capítulo 10 de Primera de Corintios, el versículo 19. Otra de las soluciones prácticas a este problema que también recomendó, ¿verdad? Fue que se guardaran físicamente, la pureza física. La fornicación, mis hermanos, era considerada como una falta moral muy grave entre los judíos, no así entre los gentiles. Los gentiles eran personas que hacían todo esto malo, pero aquí se les dice que también se guarden de toda fornicación. Y otra última recomendación era de que no comieran animales que hubieran muerto por estrangulamiento, que se evitaran de comer la sangre. Esto era porque los judíos consideraban que la vida estaba en la sangre. Entonces vemos aquí que tanto judíos como gentiles tenían que ceder en algo. Tenían que poner de su parte para que así pudieran tener ese respeto, esa armonía los unos para con los otros. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver ya nuestro punto número 3. Dice, ¿por qué esclavizar a los que Dios ha liberado? ¿Por qué esclavizar? Inciso A, los apóstoles no judaizaron a la iglesia. Y a eso vamos a ver los versículos del 22 al 27. Y nos dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces dice, los apóstoles no judaizaron a la iglesia. Aquí vemos que dice que fueron nombrados a Silas y a Judas para acompañar a Pablo y a Bernabé en su regreso a la iglesia de Antioquía. La visita formal que hicieron estos siervos de Dios fue muy oportuna para los hermanos de Antioquía, pues esto vemos que les sirvió para poder confirmar los deseos de la iglesia y de Jerusalén, para poder mantener esa armonía y las buenas relaciones con los demás hermanos gentiles. Entonces, las personas que fueron escogidas fueron dos líderes prominentes de esa iglesia local, ¿verdad? Lo que le dije que fue Judas Barsabás
de quien no tenemos más información, y pues Silas vemos que más adelante vino a ser el compañero de Pablo, ¿verdad? En su ministerio, en, en compartir la palabra de Dios. Ellos fueron los portadores, no solamente, ¿verdad? Ellos fueron los portadores, los que trajeron esta información, no solamente de manera, para expresarlo de manera verbal, sino que también se mantenía un mensaje escrito de todo lo que tenía el sentir de la iglesia de Jerusalén y la conclusión, ¿verdad? La solución a lo que se había llegado, qué conclusión habían tomado al respecto a ese problema que se había dado dentro de esa iglesia, de ese lugar. Entonces vemos que al final pareció bien a todos los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, como lo leímos en el versículo 22. Y vemos que al final del segundo siglo, Clemente de Alejandría se refirió a esta carta como la epístola católica de todos los apóstoles, que fue llevada a todos los fieles por manos del propio Pablo. En esa carta, mis hermanos, se vio claramente, en esa carta se vio claramente que, se dejó ver claramente que los judaizantes que habían llegado a Antioquía, lo que habían hecho es hablado y habían actuado, ¿verdad? Solamente con su único afán o su único deseo de inquietar a los hermanos. Pero en esta carta que ellos envían se les está comunicando con una afirmación a favor del ministerio de Bernabé y Pablo, diciendo de que ellos habían expuesto sus vidas a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora nos dice el punto B que el Espíritu Santo no impuso otra carga. Ya para los últimos versículos, el 28 y 29, nos dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Las personas que redactaron esta carta, mis hermanos, fueron muy cuidadosos en asegurarse de que la decisión que fue tomada en esa reunión no había sido tomada a la ligera, ¿verdad? Ni había sido tomada esta decisión por opiniones humanas, sino que fue el mismo Espíritu Santo el que los guió, el que los dirigió en todo ese proceso. Vemos que la sabiduría, la sensatez, esa sensibilidad espiritual que había en estos hermanos nos dan a nosotros un modelo a seguir por los líderes de las congregaciones a través de los siglos. Y después aquí, como lo acabamos de leer, dieron esas medidas de abstinencia, lo que les recomendaban a los hermanos gentiles de hacer o de evitarse, ¿verdad? Para poder así tener esa comunión, esa comprensión, esa relación de respeto entre judío y gentil en las iglesias. Entonces, mis hermanos, la lectura de esa carta más los mensajes de aliento que fueron dados por los apóstoles, lo que hizo fue llenarles de gozo a los hermanos de Antioquía, porque ellos pudieron entender que verdaderamente Dios era el que los había hecho libres de ese yugo de legalismo donde los falsos maestros les habían querido imponer.
ahora ellos tenían esa claridad. Ahora ellos podían saber de que no tenían por qué seguir lo que ellos les habían pedido hacer, sino que únicamente mantener, ¿verdad?, su convicción en Cristo, su fe, su esperanza puesta en Jesucristo como su único Salvador y respetar, ¿verdad?, comprender, abstenerse de todas esas recomendaciones que les habían pedido a través de esa carta. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ya para resumir, vemos que el problema teológico que los judaizantes habían presentado, lo que habían traído dentro de esa iglesia, ¿verdad?, dentro de ese lugar, era obligar a los cristianos gentiles a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés como un requisito para ser salvos. Ellos querían imponer esto porque no estaban felices, ¿verdad?, de saber de que los gentiles estaban recibiendo salvación y sin ellos querían todavía poner en ellos. Sí, habían aceptado a Jesucristo, los judaizantes eran creyentes, habían aceptado a Jesús, pero aún no se deshacían de todo eso de antes. Ellos todavía creían en la circuncisión y eso es lo que ellos querían, que también ponerles ese requisito a los gentiles. Pero vemos que la decisión que fue tomada en el concilio fue de gran alcance, de gran ayuda, ya que lo que hizo fue sentar bases de una doctrina sana, una doctrina sólida, de acuerdo con el propósito redentor de Dios hacia la humanidad y no solamente hacia el pueblo judío. Hoy, mis hermanos, hoy en día nos estamos enfrentando también a situaciones que son muy conflictivas, tales como hay nuevas sectas legalistas o hay falsos movimientos mesiánicos que no dejan de despertar esa curiosidad en los creyentes que están mal enseñados. Además, vemos que hay diferencias entre clases sociales, entre nacionalidades, entre el color de la piel, creencias infundidas y prácticas innecesarias. Así que como nosotros, como maestros, como líderes de la iglesia, debemos de poner ese esfuerzo, de esforzarnos en conocer, en poder aplicar correctamente la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos, necesitamos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Amén. Así que, hermanos, con esto terminamos la clase de hoy y que Dios nos siga ayudando a través de su Espíritu Santo a seguir compartiendo la palabra. Y para la siguiente semana vamos a estar viendo hacer discípulos, la misión de la iglesia. Y vamos a estar estudiando lo que aconteció en Listra, donde surgió un líder joven que llegó a ser de gran ayuda para el apóstol Pablo. Además, vamos a leer Hechos 16, los versículos del 1 al 10. De ahí, hermanos, pasamos a Mateo 28, los versículos 18 y 20. De ahí pasamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Estudiémoslo, mi hermano, para que así, cuando nuestro hermano esté dando la clase, podamos gozarnos juntamente con él. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente vez.